Bienvenidos al podcast de Bang Bang. ¿Está listo para escuchar, repetir y sobre todo compartir? Ya no hay pretextos, nos decían, queremos volverlo a escuchar. Aquí está para que le pongas play cuando quieras. Compártelo. Iniciamos. Necesitamos una fuerza que nos mueva. Necesitamos como esa patadita que nos dice, arre, muévete pues, dale pues. Pero algunas veces el cerebro no quiere. Y luego creemos que pues ya somos así. Y luego decimos, es que ya nací así. Pues sí. Así soy, así me voy a morir. Sí. Y resulta que no, que el cerebro es moldeable. ¿Cómo así? ¿Qué dijiste? ¿Que el cerebro es what? Moldeable. Moldeable. Bueno, eso dice nuestra invitada. Eso dice nuestra invitada. En este lunes de Arre. Mati, ¿cómo estás? Bienvenida a XFM 101.1. Me encanta venir, la verdad, me divierto muchísimo. Salgo siempre riéndome y con el corazón contento. Muchas gracias. Qué maravilla. Entonces ya hicimos algo bueno en la vida, Karina. Exacto, Torres. darme alegría, claro. Sí. Ajá, Mati se va sonriendo y yo me quedo así de... ¿What? Lampareada. ¿Qué era? Me quedo todo el día en el viaje, ¿no? Karina, espérame, todavía no te ríes, espérame. Aguanta porque mis dendritas apenas están conectando. Aguanta, mi plasticidad aquí se está moviendo. Ok, no lo digo yo, lo dice la ciencia, ¿no? Claro. Mati, vamos a entrar a este tema hoy que es el lunes de Move On para ver si nuestro cerebro despierta y funciona diferente. Muy bien. ¿Qué onda con el cerebro? ¿Qué onda con los surcos neuronales? ¿Qué onda con la neuroplasticidad? Yo entendería y toda la vida hemos entendido pues que el cerebro es el que es y el que te tocó y es lo que hay, ¿no? Uh-huh. Pero entonces, ¿cómo tendríamos que entenderlo a partir de nuevas investigaciones? Está fascinante estas nuevas investigaciones. Más o menos como en los 60, 64 y eso se dieron cuenta que el cerebro era tal cual, maleable, ¿no? Y descubrían ciertas áreas de plasticidad en donde se comportaba de maneras distintas. Pero no fue hasta que llegó una mujer que se llama Marianne Diamond. ¿Ya escuchaste? Hasta o que Diamond, llegó una mujer preciosa Okay. que acaba de morir, por cierto, en 1970 apenas, ¿eh? ¿Su apellido es Diamond? Diamond. Ah, como casi como diamante. Sí, como Diamond o Diamond. No Ok. sé cómo lo pronuncien luego porque uno se encuentra con ciertas diferencias de pronunciación en inglés. Y luego ella descubre a través de experimentos en laboratorio que las neuronas no están determinadas por el programa X genético o X social que tenemos en la cabeza, sino que a través de la experiencia externa pueden ser modificables y a través de la experiencia intrínseca puede ser cambiable, de tal forma que si yo me digo nuevas cosas a mí mismo y cambio mi diálogo interior, puedo hacer que mi neurona crezca o se desplace hacia otros estados. Entonces nació, bingo, neuroplasticidad. Nosotros somos capaces de modificar a través de nuestras experiencias y nuestra estimulación interna aquello que creemos que está determinado. Esa fue el guau del guau, ¿no? Vamos a crear una imagen en nuestra mente y en la mente de todos los bangers que ahora están pegados a XFM. Gracias por eso. A ver, el asunto con los surcos. ¿Cómo funciona nuestro cerebro? Según lo que estemos pensando, según lo que estemos diciendo, manifestando a través del lenguaje, estamos generando nuevas conexiones neuronales. Es correcto. Es decir, nuestras neuronas hacen sinapsis, ¿verdad? Uh-huh. Y entonces, cuando una neurona se conecta con otra, porque yo estoy pensando, pues genero sinapsis. Y esta sinapsis genera, pues, neurotransmisores. Es decir, es la química del cerebro, ¿cierto? Dicen que es como una tormenta, como cuando vemos una nube con rayos así. ¡Wow! Ah, qué padrísimo. Mandando una energía increíble, así se ve en mini, allá dentro de nuestro cerebro. Eso está padrísimo. Está muy padre. Un tormentón traemos en el Exacto. cerebro. Entonces, bien, dicho esto, sucede la sinapsis y entonces hagan de cuenta, yo así lo veo. Estoy pensando siempre algo. Por ejemplo, estoy pensando siempre que la vida es injusta. Uh-huh. Entonces estoy haciendo las mismas conexiones neuronales. Estoy como pasando por las mismas neuronas que me están recordando que la vida es injusta. Alimentas. Alimento y nutres el camino neuronal. Pero el camino ahí, o sea, es decir, el camino ahí se queda. Yo lo estoy haciendo continuamente y empiezo a hacer un camino, pero al rato es un surco y al rato se vuelve como el caminito por donde siempre voy cruzando. Es correcto.
Mira, vamos a hacer tantito de historia. Cuando un bebé nace, se supone que viene con miles de millones de neuronas. Regrésame con esa historia, por favor, después de música. Porque para que podamos entender cómo funciona. Sí, para entender cómo Estas funciona miles de millones de neuronas se eliminan, ¿ok? Cuando ya encontramos nuestros programas. Ahorita lo vemos. Miles de millones de neuronas. No, pues ya regresamos. Acuérdate que cuando viene Mati, yo aquí soy alumna. Yo no hablo. Yo soy una banger más. Yo aquí escucho. Bang. Disparando. Información que necesitas. En todas partes, Pontex FM 101.1. Y bueno, yo hoy definitivamente aprendo no sé qué %. Y hoy estoy realmente poniendo mucha atención, Mati. Dijiste que los niños, el cerebro del niño, ¿qué? Que tenemos que hacer un poquito de historia biológica para saber qué onda con esto y cómo es utilizable la vida y qué sucedió, ¿no? Un bebé nace con miles de millones de posibilidades neuronales abiertas a programarse, ¿ok? Cuando nace en X ambiente de vida, por ejemplo, nosotros en Occidente, creemos ahora que celebramos la Semana Santa en Jesucristo, en Oriente creen en Buda, en cierta cultura de pensamiento, en ciertos entorno de padres, madres que creyeron, que son exitosos o que batallan con dinero o la. Estas características son programables en el bebé. Las adquiere. Por ósmosis se llama, ¿no? Un aprendizaje que no precisamente tiene que ser escrito, sino que se aprende a través de los sentidos. Ya. Se llama extrínseco, viene de afuera. De afuera hacia adentro. Ajá. Ahora, también hay una programación. Ahí se generan los programas. Ahí se generan los programas y todo lo demás de las neuronas se elimina. Y entonces el bebé ya es el bebé, como tú decías, fuera del aire, un disco programado. Todos nacemos con un horizonte infinito de posibilidades programables, porque tenemos billones y billones de neuronas. Uh-huh. Y entonces solamente pues se va a programar aquello que aprendí, que me enseñaron, que vi, que el ambiente puso a mi disposición, etcétera, etcétera. Sí, es correcto. Wow. Sin embargo, queda aquí algo que todavía no es posible entender, que la ciencia le llama el hard problem. El gran problema. El gran problema, el denso problema. Sigue existiendo en ese bebé programable un alma que le susurra seguir sus anhelos, que le llama al oído de romper sus programaciones. O sea, es la voz del alma que te dice, no eres eso, no eres eso. No les hagas caso. Aquí entra el llanto delante, por favor. Me encantaría que le vieran las caras. Me encantaría que le vieran las caras a este par de bebés. Estamos llorando como bebés que fuimos. Exacto. El alma sigue impulsando. ¿Por qué? Porque impulsa la evolución. Nuestros ancestros no tenían todos esto, no estaban organizados de esta manera, no existían estos micrófonos, estas computadoras, nada. La evolución en sí misma lleva un impulso de crecimiento y de desarrollo que en inglés se llama thrive. No existe esa palabra en español, pero es como este impulso de crecimiento, progreso. Acá progreso tiene como doble moral, pero es thrive, nacer, renacer, reevolucionar todo el tiempo. Es un anhelo de ser. Es un anhelo de ser. Exactamente. Yo digo que es nuestro tránsito entre una mente primitiva, de nuestros ancestros que mataban animales y se los comían crudos, a una mente luminosa, ¿no? Que iremos hacia allá poco a poco, espero. Bueno, entonces se programó el bebé, pero estos programas que lo programaron no lo determinan. El bebé o la persona o nosotras mismas, aún en la adultez, tenemos la posibilidad de crear nuevos caminos neuronales en nuestro cerebro, surcos de amor, yo digo, porque entonces es a través de la elección que yo decido que de aquellos programas no son útiles a mi vida y ya no los quiero tener. Y esa es la parte en donde nuestra alma está gritándonos, haz nuevos surcos. Dale para acá. Eres esto, acuérdate. Exacto. Entonces tenemos herramientas maravillosas, todas pertenecientes al mundo invisible. La voluntad, el pensamiento y la imagen. ¿No? Las imágenes. Einstein no descubrió la ley de la relatividad viendo cosas en físico, imaginando cosas descubrió y anhelando pensar como Dios, decía, ¿no? Todo lo demás es mínimo para mí. Yo quiero saber cómo piensa Dios.
Imagínense esa autopropuesta. Claro. Que es lo que provoca dentro de su cerebro, ¿no? Precisamente hablábamos de Anne Diamond. Ella empezó sus investigaciones en el cerebro de Einstein. Tomó la corteza prefrontal y una partecita, 2 de las partes del cerebro de Einstein, y se dio cuenta que las neuronas estaban más desarrolladas. O sea, había diferentes caminos neuronales. Había otros caminos neuronales que él había desarrollado por su anhelo de comprender. Fíjense bien, el anhelo de comprender, esa es otra de las partes. Libre albedrío, voluntad, imaginación y el anhelo de comprender. Vamos a regresar para que nos explique sobre el anhelo de comprender, porque eso como que me dice que por ahí sería... que por ahí estarían las nuevas rutas neuronales. Ajá. Que me permitirían dejar de utilizar o de moverme con los mismos programas y empezar a crear nuevos que sean mucho más capacitadores y mucho más útiles para nuestra vida, por supuesto. Es correcto. Regresemos con eso, porque de aquí no te vas a ir si no nos dices cómo crear nuevos circuitos neuronales. Así es. En Bang Bang cabemos todos. Me quedo pensando cómo aterrizarlo un poquito más, cómo imaginar lo que estoy escuchando que nos dice Mati. Y entonces pienso en un disco, ¿no? Yo me imagino a Cari grabando un disco virgen, así. ¿Un disco de vinilo o un CD? Un CD. Ah, ok. Un CD en la computadora en los 90s, grabando mi disco, escuchándolo una y otra vez hasta que se rayara, ¿no? Entonces, creo que es como un poco así, grabamos pensamientos y vamos caminando por ahí, entonces le vamos haciendo surcos, ¿verdad? Pero qué maravilla que existían también los discos que se podían grabar y regrabar una y otra vez. O sea, ya no te gustó la canción que estás escuchando y escuchando y escuchando, pues ¿qué crees? Graba otra. Exacto. Se puede. Exacto. Porque ahora viene Mati a platicarnos pues estos descubrimientos de la ciencia que nos dicen que justo nuestra mente nuestro cerebro es así moldeable y que tiene plasticidad, ¿no? Neuroplasticidad. Y hablabas de Bruce Lipton. Ajá. Y hablabas de lo que él descubre a partir de la epigenética o la biología molecular. La célula no solo se alimenta de ¿qué? Hablabas de eso. Sí, Bruce Lipton lo que hizo fue en un Petrix chiquito, puso células y se dio cuenta que ellas no respondían a su condición genética, sino a su condición ambiental, ¿no? De tal forma que, ¡bingo! ¿No? Guau. Somos epigenéticos. Claro. Puedo incluso poner en off, apagar mi genética de diabetes, de no sé qué, de chucuchún, de de problemas de corazón, de todo esto, si tomo elecciones nuevas. Y el ambiente puede despertarlas. Wow. Exacto. Por ejemplo, alguien condicionado a ser diabético porque son sus ancestros, si quita todos los azúcares de su almacén, probablemente nunca prenda su genética. Nunca prenda. Si empieza a comer vegetales, ¿me entiendes? O sea, hay empieza acciones. A cuidar sus pensamientos. Es lo que te iba a decir. Si nos está diciendo todo el tiempo. Soy diabética. Es que mi mamá es diabética, yo también soy diabética. Mi mamá es diabética, yo soy diabética. Mi mamá es diabética, yo soy diabética. Exacto. O sea, acuérdense, hay 2 formas de programar el cerebro. Una es intrínseca, aquello que quedó programado interno me hace pensar que esto soy yo. Y otra es externa, extrínseca, ¿no? Viene de afuera. Lo que como, lo que veo, lo que me dice mi madre que soy, no sirvo para nada, chucuchú, lo que dice mi padre, lo que dice mi maestro, lo que sea, ¿no? Claro. Entonces, somos esta flexibilidad de posibilidades. Lo que nos ha programado no nos determina. Esa es la noticia, ¿no? Lo que nos ha programado no nos determina. Eso es un bazucazo. No nos determina. Lo que nos ha programado no nos determina. Porque todas esas neuronas que desaparecieron cuando yo era bebé siguen estando energéticamente como potencialidad. Disponibles para mí. Disponibles en gratuidad absoluta para que yo, con mi voluntad, las adquiera, ¿no? Ahí es cuando experimentaríamos este asunto de la neuroplasticidad. Ajá. Y ahí es cuando podríamos diseñar nuevos caminos neuronales. Claro. Y un nuevo circuito neuronal implica nuevas emociones, nuevos pensamientos y nuevas acciones. Exactamente. Ahora, ¿cómo lo vamos a hacer? Esto es bien importante. ¿Cómo lo vamos a aplicar a la vida, no? Aprendiendo a elegir, dejando atrás aquello que nos ha atado. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Esta es una técnica que yo he hecho en mi vida y que es maravillosa. Por cierto, la tengo cantada en una canción en Spotify. ¿Cómo se llama la canción? Que se llama Cada Vez. Ok. Cada vez que renuncies a la culpa, cada vez que renuncies al sentimiento de escasez, que limpies tu forma de ver, que escapes de sentirte infeliz,
que cambies tu conciencia, estarás creando nuevos caminos neuronales de amor en tu cerebro. Eso literalmente dice la canción. Pues regresemos, por favor, para entender esa fórmula de a partir de mi elección yo puedo crear nuevos circuitos neuronales. Y entonces, ¿qué va a pasar? Pues me voy a transformar. Exacto. ¿Cómo se llamaba la canción? Cada vez. Cada vez. Pues búsquela ahora mismo en Spotify en lo que regresamos. Seguimos con Mati Covarrubia. Estamos hablando el día de hoy de estos surcos neuronales y de cómo podemos pues transformarlos, cambiarlos, ¿no? O sea que aquí se mata eso de, pues es que así nací. Pues así soy. Es que así soy. Y así me voy a morir, ¿no? Eso ya no. Esas eran canciones de hace muchos años. Ya no aplica. Así nací, así me moriré, y así con todos mis defectos, ya lo ves. Así, esas ya no. ¿Quién cantaba esa canción? Ay, nunca te engañé, nunca te mentí, nunca lo negué. Cari Torres y Claudia Franco. Bang Bang. ¿Estás listo? Yo soy @claudiafranco.mx. Estás todavía acá, ¿verdad? Yo aquí estoy, @caritorres.mx. Cada vez, mira, me va saliendo más Lalita, ¿verdad? Me voy. Elevando. ¡Adiós! Mati, ¿cómo yo arroba Mati Covarrubias. Eso iba, te iba a decir, ¿cómo estás en redes sociales? arroba Mati Covarrubias y en Facebook oficial. Mati Covarrubias con I latina, oficial. Bien. Mati, hemos caminado desde la primera intervención hasta esta, hemos caminado descubriendo que nuestro cerebro tiene plasticidad y esto quiere decir que nuestro cerebro puede hacer nuevos circuitos neuronales y al hacer nuevos circuitos neuronales salgo de programas tóxicos que ya no están funcionando en mi vida y empiezo a experimentar nuevas cosas, ¿no? Creo nuevos programas útiles, capacitadores. Y entonces decías que íbamos a entrar al cómo se hace esto, ¿no? ¿Qué es lo primero que tengo que identificar? Y dijiste el tema de la elección. Elegir. Y segundo, pequeñas renuncias. Primero elegir nuevas cosas. Pequeñas renuncias. Pequeñas renuncias a la culpa, pequeña renuncia al sentimiento de escasez. Hoy me siento escaso, me faltó afecto, me faltó abrazo, me faltó altar. ¡Pum! Se despierta la emoción biológica en mí y me siento profundamente herido porque no fui pelada por no sé quién. Y recordamos los desayunos, ¿verdad? ¿Te refieres a un desayuno que no invitaron? Que no nos invitaron. Yo nunca dije nombre. Ya. Pero ¿qué creen? Esas emociones nos habitan a todos. Sí, claro. En mayor o menor porcentaje. Claro. Estamos impulsando los 7,000 millones de habitantes por un progreso compartido emocional. Todos tenemos algo que sanar. Y porque hay un animal adentro de nosotros. Exacto. Claro. Algo que sanar, algo que resolver, algo que comprender, algo que nos gusta. Todos, los 7,000, imagínense, cortados con una tijera similar. Bueno, decíamos, la elección. Y segundo, las pequeñas renuncias. La renuncia. Estoy en la emoción en este momento, totalmente contenida en ella, y decido hacer una pequeña renuncia a esa culpa, ¿no? Por cierto, la culpa es un exceso de importancia, ¿eh? La culpa es un exceso de importancia. Mi yo escaso agarra todo, hasta la naturaleza, la lluvia, porque yo lo hice, porque yo le hice daño. La voluntad de aquel, la voluntad del día, todas las voluntades, y me las pongo yo bien importante encima de mí y digo, es mi culpa. Ok, la culpa es un exceso de importancia velado en un sistema de inmerecimiento. Hay que tener mucho cuidado con eso. ¿Okay? O sea, un exceso de importancia tergiversado, ¿no? Tergiversado. O sea, bien tóxico. Exactamente. Yo me pongo todas las voluntades de la vida y me las coloco a mí. Digo, y es que yo tengo la culpa, ¿no? Bueno, punto y aparte. Y entonces la pequeña elección. Renuncio pequeñamente a la culpa. ¿Ok? Renuncio un poquito a la escasez. Y en ese instante que yo estoy haciendo esa renuncia, mi neurona interior que alberga el pensamiento y la emoción está desarrollando nuevas dendritas. Pues es como si mi neurona, que estaba acostumbrada a irse siempre por el camino de la culpa, y en el momento en que yo renuncio a eso, entonces es como si echara reversa, ¿no? Exacto. Va para atrás y entonces dice, a ver, le voy a dar por acá. Ajá, mira, por acá hay otras formas de sentir, ¿no? Porque somos los sintientes, los pensantes y los creantes. Ajá. Y en esa pequeña renuncia yo estoy despertando a mi creador sobre mi sentidor y mi pensador. Claro. Y proponiéndole una nueva forma.
Y entonces, ok, renuncio y dices, ¿qué pasa? Olvídate, no te ocupes más. Solo renuncia. Y si hoy renunciaste de 1 a 2, mañana renuncia de 1 a 7. Y pasado de 1 a 8. Y la energía que está alimentando esta sinapsis de neurona se va a ir agotando. La lluvia, que decíamos que es como una lluvia, cuando hacen sinapsis las neuronas se ve así como una nube que caen los rayos, o sea, y la química, lluvia, la química se va a ir buscando caminos hacia otras conexiones. Oye, Mati, ¿y habrá caminos, o sea, habrá algunos caminos que sean más difíciles de que yo le dé reversa? Es decir, que es como si tuvieran un imán y me jalaran, ¿no? O sea, esto ha sido siempre, vente hacia acá, me dice el camino, y yo de repente tomo conciencia y no quiero ir, pero hay algo que me jala hacia allá. Sí. O sea, habrá caminos que sea más difícil dejar de transitarlos. Vamos a regresar con eso para que nos expliques. ¿Sí es posible? ¿Sí hay caminos más difíciles? Sí, hay caminos más programados, más no determinados forever, ¿ok? Ah, bueno. Más programados, pero no más determinados. Okay. Surcos profundos. Y surcos que podemos rellenar y volver a que llenar. Son abismos, pues, ¿no? Ajá. Que son abismos. Y dices, ¿y cómo me salgo de aquí? Ámalo. Tengo una metáfora, un cuento maravilloso que luego les cuento. No, regresamos con ese cuento que quiero que nos cuentes. Ya. Ese ámalo. Ayer escribí esto para un sobrino que justo me decía eso, ¿no? Quiero cambiar y no puedo. Mi biología me jala. Me jala, tía. ¿Qué hago? Y estoy consciente, ¿no? Y le escribí esto. Regresemos con eso que le escribiste, porfa. Bang Bang. Un bazucazo a tu cerebro. Mati, yo te preguntaba, ¿qué pasa cuando hay algunos caminos que ya están muy definidos y es como si yo quisiera ya no pasar por ahí, pero esos caminos neuronales tóxicos me siguen jalando y me dicen, no, vente para acá, vente para acá. ¿A dónde vas? ¿A dónde vas? Si es por aquí, así ha sido siempre. ¿Sí hay caminos que me jalan? Sí hay caminos. Incluso el Evangelio, hablando hoy de Semana Santa, en los libros sagrados del mundo, aparece en varias ocasiones que se necesitan varias generaciones para disolver ciertas programaciones, ¿ok? Y entonces lo que hay que hacer es amarlos profundamente. Y ayer le escribí a esto a mi sobrino que estaba batallando entre aquello que quiero y aquello que quiero. O sea, en aquello que quiero biológicamente, que me hace actuar de una manera, y aquello que quiero mentalmente cambiar, ¿no? O sea, él te decía algo así como, es que... ¿Cómo le hago? Ajá, y entonces le escribí, sigue comprendiendo. Hazte amigo del darte cuenta. Un día, una mañana, de repente sin esperarlo, la teoría simplemente se absorbe, se instala, penetra y ¡zas! El filtro cambió. La emoción cambió. Ya no eres el que eras. Claro. El darse cuenta sería nuestra bandera principal para hacer uso de la neuroplasticidad, para instalar dentro de nuestra vida consciente todos los días la probabilidad de un cambio, ¿no? Si yo no me doy cuenta, si yo no anhelo quitar esto que me estorba, no existe la posibilidad de hacerlo. Porque mientras permanezca en la oscuridad y en la ignorancia, sigue siendo destino. Así decía Carl Jung. Ponlo en la mesa, sácalo a la luz, aunque aún no puedas cambiarlo. Date cuenta y dejará de ser destino. Esta es la esperanza. Date cuenta y dejará de ser destino. Ajá, estas son palabras de Carl Jung, ¿ok? Lo pones en la mesa y aquella contención profunda de la energía sombra se empieza a ser flexible, se empieza a ser aguada, aquella rigidez que tenía ya no es tanto, ¿no? Y de repente una mañana, así tal cual pone aquí, se instala, penetra, ¡zas! El filtro cambió, la emoción cambió, ya no eres el que eras, ¿no? Sí, y a mí me gustaría compartir porque, bueno, en este largo camino, ¿no?, de desarrollo y de comprensión que a cada uno de nosotros nos toca, pues también, digo, yo me he echado mis clavados y hemos tenido... Como todos, yo he tenido mis noches oscuras. Todos. Y una de las cosas que a mí me ha funcionado, en términos justamente de lo que dijiste, en los momentos más oscuros, en la ofuscación total, en la no comprensión total, en la emoción negativa total y en la victimez total y en toda esta historia, yo de repente, lo único que me quedaba en ese momento era decir...
¿Qué tengo que comprender? ¿Qué no he comprendido? ¿Por qué me pega tanto esto? O sea, son preguntas que yo me hacía como para separar lo que estaba ocurriendo. Es decir, no es lo que me está ocurriendo. Es algo que yo no estoy comprendiendo todavía. Y entonces yo nada más me preguntaba, ¿qué tengo que comprender? ¿Qué tengo que comprender? Maravillosa Y era pregunta. como una pregunta que yo le hacía a ese Dios, a esa divinidad, a esa fuente, pues pidiéndole una respuesta. Que eres tú misma. Pidiéndole una respuesta, ¿qué es lo que tengo que comprender? Y es cómo poner entonces en este espacio, en esta mesa, eso que me está ocurriendo para que llegue la luz y yo pueda ver lo que no he visto. Exacto. Por- Y saliste, ¿verdad? ¡Claro! Fíjense bien la importancia de la energía que alberga el anhelo de comprender. Sí, claro. El anhelo de comprender no está programado. No existe en la mente neuronal, existe en el alma. Es la energía vital que dicen todos los grandes libros sagrados, que es la imagen y semejanza. Es el creador activo diciendo, ¿qué tengo que comprender de aquí? Es la voluntad no programada buscando una alternativa nueva. Es lo mismo que hace una persona que descubre algo nuevo en tecnología, ¿no? ¿Cómo resuelvo este problema? ¿Cómo le hago para entender la mente de Einstein? Como dijo Marianne Diamond, ¿no? ¿Cómo le hago para entender qué sucedió con este hombre que lo hizo tan diferente en el mundo? Claro. Es la pregunta que no está programada y que es abierta y que es el anhelo de comprender algo. La energía vital que nos puede sacar adelante y usar la neuroplasticidad en nuestro favor. Y aquí yo me quedo con que la mayoría de las personas, cuando no entienden, cuando no comprenden, mejor lo rechazan o lo guardan. Sí, claro. O sea, o lo ocultan, ¿no? No sé, no entiendo, no comprendo por qué pasan estas cosas, pero mejor le echo la culpa al destino. Mejor digo que así me tocó vivir. Mejor lo guardo, lo olvido, ¿no? Sí. Y entonces la invitación ahora es ponerlo en la mesa, sacarlo a la luz para que pueda de verdad puedas darte cuenta y entonces dejar de llamarle destino, ¿no? O de culpar al destino. Lo que sucede cuando alguien hace eso, Cari, es poner candado a sus cualidades más creativas. Bellas. A las cualidades más excelsas de la humanidad, que son la voluntad, la inteligencia, el anhelo de comprender, la capacidad de ser mejor persona, de desarrollar tus virtudes. Pum, 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 Sí. pum, puse candados y ya, me rindo, ¿no? Le estás diciendo no a la belleza. Ajá. Vamos a regresar con música. Vamos con música y regresamos con Mati para cerrar. Hay una frase divina que me compartió una gran maestra en algún momento de mi vida y la quiero compartir. Tiene que ver con eso de la comprensión. Y vamos a compartir eso y el cierre para que nos llevemos buenas herramientas. Y entonces aprendamos a cambiar la estructura de nuestro cerebro. En aquellas cosas que no nos sirven. Cari Torres y Claudia Franco. Bang Bang. ¿Estás listo? Continuamos en Bang Bang a través de XFM 101.1. Ya estoy emocionada porque sé que no soy lo que he creído ser a nivel neuronal. ¿Sí me Ajá. cuentas, por favor, lo de la frase? La frase de mi Estoy maestra, aquí que ¿verdad? me muerdo la uña. Esa frase la tengo clavada en mi conciencia y es una frase que me ayudó muchísimo para entender esta zona oscura y estos momentos de locura cuando uno no comprende nada y quieres matar al que se te ponga enfrente. Exacto. Sea tu marido, sea tu papá, sea tu mamá, sea tu jefe, Sí. sean tus colaboradores, sea el que sea, el mesero, el que Ajá, sea, ¿no? ajá. Y entonces cuando ya estás... Proyecciones de ti misma. Sí, claro, por supuesto, toda mi historia, por supuesto. Y entonces, en estos momentos oscuros y de sombra en las que yo, por ejemplo, podía sentirme sumamente victimizada y lloraba y decía, ¿qué está pasando? Mi maestra me dijo, prohibido llorar sin aprender y sin comprender. ¡Qué belleza! Prohibido llorar sin aprender y sin comprender. Es decir, me decía, está bien, llora. Dale, llora, haz berrinche, tírate, jálate los cabellos, madrea, ¿no? Madrea y saca todo la furia que tienes, sí, pero prohibido hacerlo sin aprender y sin comprender. Eso es tan bazucasasazo. Esto fue un regalo para mí brutal. Ahí ¿Qué? entendí todo. Claro. Porque entonces
muchas veces no queremos llorar y berrear porque también creemos que es malo hacerlo. Pero estamos permitiendo que salga toda esa energía negativa que está dentro convertida en emoción tóxica. Exacto. Pues déjala, siéntela, permite que salga, pero no vivas el proceso sin haber comprendido de qué se trataba. Claro, esto nos abre una pequeña puerta a algo muy interesante. En esa llora, pero prohibido no comprenderlo, estás abriendo las dos partes activas de nuestro ser personal. Uno, el que está programado a la tristeza, victimización, bla, bla, bla. Y el otro es que está viviendo en el campo de infinitas posibilidades. ¿Okay? Yes. De tal forma que sientes en conciencia. Ajá. ¿No? No sientes en nutrición otra vez al surco victimez. aquel y victimez y raca, sino estás abriendo la puerta a las dos cosas, ¿no? A las llamas o a la oscuridad y a la luz al mismo tiempo, ¿no? Te prometo que cuando hagas eso va a dejar de ser negro. Te lo prometo. ¡Qué belleza! Va a ser libre. ¡Qué porque belleza! no va a haber posibilidad de que esta oscuridad mantenga su estructura. La conciencia tiene una fuerza vital. Mati, y una gran pregunta para irnos. ¿Qué es lo que un humano tiene que comprender? Lo que tiene que comprender es que estamos todos empujando por convertir una realidad emocional en una realidad nueva. Quiero decir, no estás aislado, no estás solo. Aquello que sientes no lo inventaste. La sombra es una sombra colectiva. Aquello que atraviesa tu mente en pensamientos de toxicidad son memorias colectivas de generación en generación que han pasado por nosotros. Por favor, quítate el exceso de importancia y ve hacia tu sombra con el anhelo humano de descubrir algo nuevo, con el deseo de comprender para liberarte, porque tus padres fueron un punto de partida. Eso me encanta, ecología emocional, que dicen esto, Jaume y Merce, que estoy estudiando con ellos en Barcelona. Tus padres y tu condición social es un punto de partida. ¿Hacia dónde quieres ir? ¿A seguir alimentando aquel punto de partida? Sí, quédate con lo bueno, con la honestidad, con el gozo, con la familia, pero ve y desarrolla aquello. Quita aquello que no está siendo útil a tu conciencia. Escucha tu alma. Aquí hay un alguien que está siempre hablando en el oído. Ay. ¿Ecología del qué? Emocional. Ecología. Mati, Sí. tus redes sociales, que nos vamos. @Mati Covarrubias con i-latina en Instagram, y estoy en Facebook Mati Covarrubias Oficial. Estoy también en Twitter y ahí estoy en Spotify con todas mis canciones. Por favor, escuchen cada vez habla de neuroplasticidad. Escribí esta canción cuando comprendí y me vinculé con la esperanza infinita de quitarme aquello que no me gustaba. Mati, es un placer que estés acá con nosotros. Gracias, linda. Gracias por venir y por iniciar la semana. Si con esto no move on, pues yo no sé qué move on. Si con esto no arre, pues yo no sé qué arre. Ya está, vamos con música, Mati, qué placer, gracias. Hermosa. Estás en XFM 101.1. Ya escuchamos lo mejor de este podcast. ¿Cuántos bazucazos recibiste el día de hoy? Porque yo me voy muy descalabrada. Anótalos todos. Y si los quieres escuchar en vivo, pues sencillo, búscanos en XFM 101.1 o también lo puedes hacer en las plataformas digitales. Todos los días de 1 a 4 de la tarde por XFM 101.1. Ahí está Bang Bang en vivo. @exagdl. Yo soy @caritorres.mx. Y yo soy @claudiafranco.mx. Gracias por escuchar este podcast, Bangers. Te voy a Bye. disparar.